Buenas tardes y muy buen domingo. Vamos a rezar juntos leyendo un pasaje que está en el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó de qué hablaban en el camino. Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí, al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. El domingo pasado escuchábamos el reto de Jesús a Pedro, que se oponía al primer anuncio que hace Jesús de la pasión, y el argumento de Jesús era: tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y uno puede ver que no era solo Pedro, también los 11 tienen los pensamientos de los hombres. Crecieron en una sociedad donde se buscan espacios de poder, donde se busca destacarse por encima de las personas o estar delante de otros, eh, una realidad que no desapareció con el Imperio Romano floreciente de aquella época, una realidad que está presente siempre en el corazón, yo diría como amenazando en las buenas intenciones. Mientras ellos tienen los pensamientos de los hombres, Jesús tiene los pensamientos de Dios. Jesús va descubriendo su lugar, su misión, su vocación. No se sabe bien cómo es el proceso personal de Jesús, pero sí, sin duda que a la luz de la oración va como interpretando, elaborando su propia vida, iluminado por la palabra de Dios, a causa de la expresión Hijo del Hombre, que es una imagen de el profeta Daniel, hablando de un hombre enviado por Dios para traer la salvación. Hace referencia al sufrimiento que le va a tocar. Uno puede pensar que está detrás de eso su conocimiento de el servidor sufriente del que habla Isaías. Pero muchas cosas. La primera lectura de hoy, tomada del libro de la sabiduría, habla de quienes atentan contra el justo, quienes traman ponerle trampas al justo porque molesta, porque se opone a la manera de obrar de los pecadores, de los impíos, dice el libro de la sabiduría. Y el Salmo 53 que compartimos en la misa es una oración de aquel que se siente amenazado: gente soberbia se ha alzado contra mí sin tener presente a Dios. ¿Qué le pasaría a Jesús en su corazón rezando con estas lecturas o con estos salmos? Decía, Jesús viene con los pensamientos de Dios, los discípulos siguen con los pensamientos de los hombres, un poquito desalentador para Jesús que Él está anunciando su pasión y a sus espaldas están calculando los beneficios que van a obtener de ella, pero no están pensando en el dolor de Jesús. Nadie se detuvo a preguntarle, no sé, ¿cómo estás con eso? ¿Cómo te sentís? ¿Qué vamos a hacer? Etcétera. ¿O qué esperás de nosotros? Bueno, en definitiva, Jesús pacientemente los reúne. Iban solos, dice el Evangelio que Jesús no quería que nadie lo supiera porque les enseñaba, quería instruir en la intimidad a sus discípulos, lo mismo que hace después llegados a Cafarnaún, seguramente a la casa de Pedro, donde siempre se reunía Jesús con los discípulos. Los reúne, los convoca, los llama, otra vez se sienta, como hacen los maestros cuando quieren transmitir algo especial, y la mejor imagen que tiene Jesús para apoyar su mensaje de el que quiera ser grande, que se haga servidor y el último, es poner delante un niño. A nosotros nos despierta ternura, nos despierta compasión, muchas cosas que no pasaban en tiempos de Jesús en su sociedad. Los niños eran considerados poco importantes en la vida de la sociedad porque la vida está fundamentada en la religión y la religión, según se entendía, está fundamentada en los conocimientos. Entonces el niño que no puede conocer, no puede aprender, seguramente está en un estado de impureza, porque no puede respetar las leyes que no conoce. Pero era considerado poco, servía para
ayudar en algunas cuestiones de la casa. Imagino que este niño a lo mejor estaría trabajando allí y Jesús lo llamó para ponerlo en medio de los discípulos. Pero quiero decir que el hecho de poner a ese niño ahí en el medio es una imagen muy linda para la iglesia. En medio de la iglesia naciente, Jesús con los 12, en el centro, y llamando la atención de Jesús para que miren allí, en el centro está el pobre, está el despreciado, está el olvidado. Y entonces uno podía preguntarse también en el camino de seguimiento de Jesús que hacemos nosotros, de qué venimos hablando, como le pregunta Jesús a los discípulos. Y me pregunto, o uno podría más concretamente, a lo largo de esta semana, ¿cuáles fueron mis pensamientos? ¿Fueron los de Dios? ¿Fueron los de los hombres? ¿Cuántas veces en el camino he prestado atención a el necesitado, al despreciado, al pobre, al enfermo, etcétera? Una invitación muy linda de Jesús porque es una invitación a recibirlo a Él y en Él a recibirlo al Padre. Quien recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí, al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Pidamos a Dios este camino, que en este camino de seguimiento de Jesús estemos siempre en este proceso de conversión que tenemos que hacer para que toda la iglesia, nuestra comunidad y cada uno de nosotros caminemos atentos a estos que son los lugares, personas que son los lugares privilegiados de encuentro con Dios, ponernos en el último lugar para servir al que más lo necesita. Que Dios nos regale esta gracia. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.